días. Que lo que me han agarrado fuera de órbita. Exacto. Bien. Muy buenos días. Muy buenos días, buenos días. Gracias a Dios estamos una vez más en este su programa ¿Qué lo quedó? ¿Qué lo quedó? Así es, y hoy tenemos un invitado súper especial, un invitado que para nosotros nos llena de satisfacción todo lo que ha hecho a nivel de lo que es medicina, pero también a nivel de la política altagraciana y a nivel nacional, si así se puede decir, en cuanto a su legado como médico de cirugía general. Y a la vez esa persona ha hecho un trabajo muy altruista en la provincia de Altagracia. Exacto. Es una persona que es asequible, muy humilde, en verdad, con todo ese currícula que tiene ese individuo, en verdad, siempre está listo para servir. Siempre listo para servir. Y en lo que viene ese invitado especial, también tenemos que felicitarlo a todos ustedes, los emergenciólogos, que hoy es su día de los emergenciólogos, así que espero que esa especialidad se le dé el carácter que realmente lleva y que la población y nosotros también como colegas le demos ese espaldarazo a los que son los emergenciólogos. Así que claro, gracias, muchas gracias. Es que el emergenciólogo es como si lo ubicamos en la Fuerza Armada, son las personas que son los guardias que van delante. Exacto. Tirando tiros. Exacto. Porque lo llaman la infantería. Exacto. Infantería. Somos los primeros que están en el ataque. Es decir, que somos los que estamos recibiendo todo. Hacemos la salvedad, por ejemplo, en el tiempo de COVID. En el tiempo de COVID, el emergenciólogo estaba ahí, no podía salir, tenía que estar ahí obligatoriamente atendiendo a sus pacientes de COVID. Y en verdad tuvimos muchas bajas de esos médicos que entregaron todo por el todo en esa pandemia, especialmente emergenciólogos, y hoy en día hay unos cuantos que tienen esa recidiva del problema del COVID. Enhorabuena. Esas enfermedades post-COVID o COVID largo, como se le dice a nivel de ese tipo de enfermedades que han padecido, que todavía se siguen estudiando este tipo de enfermedades. Aprovecho también el momento para felicitar especialmente a mi esposa, que también es emergencióloga en su día, que ella labora en el Hospital Juan Bosch y en la clínica Cruz Quiminián, allá en Santo Domingo. Muchas felicidades en este día de los emergenciólogos. Perfecto, y felicitar también a todos los emergenciólogos que nos acompañan en el Hospital General de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, H. Gensa. Especialmente a quién, no puedo dejarla, a Jensen. A Jensen, a la jefa del departamento, ya ustedes saben. Pero también queremos felicitar a dos grandes compañeros, en especial a ti, que cumpliste año en estos días, y nuestro director de cámara, que está ahí también de cumpleaños, ayer cumplió años, al señor Luis. Y le debemos aquella etiqueta negra que dijimos que lo íbamos a hacer. Un lugar rodeado de etiqueta negra. Cuéntenme eso. Para él, muchas bendiciones. Felicidades, mi hermano. Y este programa llega a ustedes gracias a dos grandes compañías también, como es Farmacia Josefina. Farmacia Josefina usted la encuentra salida hacia el Seibo, en el kilómetro 1,5. Farmacia Josefina, usted llama, ellos le mandan por WhatsApp, ellos le mandan sus medicamentos, todo tipo de seguro, todo tipo de tarjeta de crédito, y tenemos todas las medicinas. Vaya a Farmacia Josefina. Y si usted le dice, le dan su %. Que fue que lo envío, le da un % de descuento. Exacto. No deje de ir. Exactamente. En Farmacia Josefina tenemos todos los medicamentos que usted así necesita, que obviamente le haya indicado su médico. Y también un poquito más hacia acá tenemos en el Grupo Médico Libertad, en la Avenida Libertad 269, donde tenemos todas las especialidades, estudios y un servicio de calidad que le damos en Grupo Médico Libertad. Usted puede ir en 24 horas, trabajamos siempre en Grupo Médico Libertad. Pues vamos a unos cortes, cuando retornemos vamos a ver si ya nuestro invitado llega con nosotros. Claro que sí. La próxima. Pero mira.
doctora Berenice García Melo, pediatra. Posgrado en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, con diplomado en nutrición pediátrica de la Universidad de Boston, diplomado de habilitación docente de la Universidad Católica de Santo Domingo, brindando sus servicios en el Grupo Médico Higüeyano y la Clínica Dr. Gil. Para la mejor salud de sus infantes, contacte a la doctora Berenice García Melo, pediatra, con los números en el Grupo Médico Higüeyano 809-554-6552 y la Clínica Dr. Gil 829-530-1287. Ponga la salud de sus hijos en manos expertas. Doctora Katiuska Gómez Núñez, ecocardiografista egresada del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana, Cuba, con los servicios de estudios diagnósticos de enfermedades cardiovasculares, consulta de prevención cardiovascular, cardiopatía en la mujer, cardiopatía en el embarazo, monitoreo y tratamiento de la hipertensión arterial, diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas, evaluaciones prequirúrgicas cardiovasculares, brindando sus servicios en el edificio profesional del Grupo Médico Libertad, en la calle Diagonal número 5, sector La Imagen, próximo a la ferretería El Detallista, con el teléfono 809-285-6444. Doctora Katiuska Gómez Núñez, cardióloga ecocardiografista. Doctor Luis Espinosa, cirujano ortopeda traumatólogo, egresado del Hospital Darío Contreras, con una subespecialidad en cirugía artroscópica. Manejamos todo tipo de dolor lumbar, dolor de espalda, articulaciones, dolor en las rodillas y manejo de osteoporosis. Doctor Luis Espinosa, cirujano ortopeda traumatólogo, brindando sus servicios en la Clínica Doctor Sedano, segundo nivel. Teléfono 809-787-7817. Bueno, con toda esa cosa. Saludos, estamos aquí en el aire, mira ya. No, así no, José. No lo afuera. ¿Cómo se llama? No le vamos a dar su regalo. No se lo ganó. No se lo ganó. Bueno, señores, estamos aquí en este su programa Que Lo Que Doc, y como dijimos, tenemos un invitado que prácticamente se presenta solo, pero tenemos que hacer pero hay alguna cosa, sí, pero eso se lo vamos a ir haciendo en el camino, ¿verdad? Sí, sí. Pero también nosotros en el principio debimos de dedicar este programa a todas las madres dominicanas que el próximo mañana estarán celebrando su día. Que sabemos que este día es siempre, porque las madres deben de ser enaltecidas siempre los 365 días del año. Exacto. Pero mañana le vamos a dedicar ese día especial a todas las madres dominicanas y en especial a las madres médicas que están ahí también en sintonía. Y siempre he dicho que el Día de la Madre, el hijo verdadero, es aquel que no le da dolor de cabeza a la mamá. Exacto. Es el mejor regalo de madre
que usted le puede dar a su Y madre. lamentablemente a veces Eso es lo los mejor que que le hay. dan dolor de cabeza a las madres, eso es lo que ellas matan a detrás de ellas, porque quieren arropar a ese dolor de cabeza. Bien. Bueno, pero sin más preámbulos, señores, vamos a estar aquí hablando, conversando con una ficha que ustedes todos conocen tanto en el ámbito laboral como cirugía, pero también a nivel de la política altagraciana. Así que dele usted ahí, presente. Bueno, tenemos a ese gran invitado, el invitado estrella a este programa, y que también este programa es de él. Y automáticamente es parte de nuestro staff. Es al doctor Ramón Ricardo Sánchez. De la Rosa, higüeyano de pura cepa, de lado y lado. ¿Cómo está, doctor? Bueno, muy buenos días. Me da muchísimo gusto de estar aquí en este programa con unas figuras extraordinarias como tenemos aquí, porque ellos son unas excelentes personas. Gracias, El excelente médico, el doctor Pérez y el doctor Walesi, que realmente han tenido la delicadeza de invitarme en un día tan especial como hoy, Sí. como es el Día de las Madres. Exacto. Uno siempre tiene muchas cosas que decir sobre ese día, pero yo voy más lejos de eso, porque para mí todos los días son Día de las Madres. Es una realidad, y las madres son tan buenas, tan famosas, han hecho tanto por sus hijos, y uno tiene que admirarla, respetar y quererla. Y si tú piensas en tu madre, que fue la que te dio la vida y que te dio todo, entonces te pones muy sentimental, y no quiero ponerme sentimental. Así que mucho gusto y mucho saludo a todos los amigos televidentes aquí. Vamos a ver qué orientaciones le podemos dar y qué orientaciones puedo recibir yo. No hay problema. Mire, doctor, nosotros teníamos pensado tocar un tema de medicina, pero cuando hablamos del doctor Sánchez, mejor vamos a hablar lo que es el doctor Sánchez. Exacto, y después Vamos, un chingo de medicina. y después hablamos de medicina, porque hablar del doctor Sánchez es algo importantísimo acá en Higüey, especialmente en esta provincia de Altagracia, ya que usted ha sido un par de la medicina en lo que es la provincia de Altagracia y quizá también el país. Una persona que se ha entregado 100% a la medicina. Pero antes de entrar en lo que es el desarrollo de su profesión, ¿dónde usted nació, doctor? Yo nací aquí, yo nací en un campito que se llama La Enea, por ahí Aquí en al ladito. Bejucalito, exactamente. Yo nací ahí en febrero del 50, es decir, que ya me pueden sacar la cuenta. Exactamente. Ahorita. Sí, soy de aquí, de pura cepa, y estudié en una escuelita que se llamaba la Escuela Piloto, ahí en Bejucalito, que fue una escuela que se hicieron dos en el país. Una que quedaba en Pedernales y otra que quedaba Ok. aquí. Eso fue en época de Trujillo. que la ¿Usted hicieron. hizo ahí la secundaria y primaria? No, la primaria nada más. La primaria, ok. La primaria y la intermedia, porque vine entonces aquí a La Salle, al Colegio La Salle, que comenzó a funcionar en esa época, y ahí hice el sexto curso de La Salle. Ok. Esa es una historia que no todo el mundo la sabe, pero en esa época yo tenía unos curas que eran muy amigos míos. El padre Sedano, que en Ok. paz descanse. El que era un En señor. esa época él era seminarista. Ok. Y entonces él era muy cercano a la familia nuestra. Él era primo de mi papá y primo mío también. Y entonces yo iba a ayudarle a hacer misa en la Enea, que había una ermita muy famosa ahí, que esa era una casita de cana que estaba cayéndose a pedazos en esa época. Y desde pequeñito yo estaba ahí, llegué a ser monaguillo en ese aspecto. Yo iba a ser cura, déjame decirte, en ese No. Sí, para que tú sepas esa historia. Y mi papá me dijo, mira, en la familia de nosotros no hay cura. Es decir, tú haces lo que tú quieras, pero eso, analízalo bien. Lo analicé bien y después decidí estudiar entonces medicina. Pero vine aquí a La Salle en el sexto curso. Después en séptimo me volví allá a la Enea, que ya comenzaron en Bejucalito, en esa escuela piloto, y se hizo el séptimo y el octavo. Ok. Hay una característica especial que tenía esa escuela. En esa escuela había un curso se llamaba Artes Industriales. Eso era, si más recuerdo, en lo que llamaron la reforma. Esa era como una reforma Que en yo esa estudié en la época, reforma antes también. de la reforma que pasó recientemente, Sí. que hicieron de nuevo. Entonces ahí había agricultura, donde habían
había que aprender a sembrar matita y a cultivar y toda la cosa, y nos daban cursos de eso. Y había artes industriales, que ahí había unos talleres donde también nos enseñaban a hacer trompo, garzas, qué sé yo, una serie de artes manuales. Y también economía doméstica, también nos daban cómo se cocinaba y qué hacían las muchachas cocinando, y nosotros también participando en esa actividad, y también daban deporte. En esa época eso era una cosa nueva prácticamente. Entonces por eso es que ahí se comenzó lo que era esa escuela piloto, que sí le llamaban, la escuela piloto. Ahí yo hice la primaria y hasta el segundo, la secundaria. Bien, la secundaria no, la secundaria la vine aquí, a hacerla aquí en el Colegio La Salle. Okay. Ahí desde el primero hasta cuarto. Eran 4 años en esa época. Sí, exacto. De ahí me fui a la universidad, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Y cómo surge ahí esa vocación a la de medicina? Ser médico? ¿Cómo surge que usted dice, bueno, yo voy a ser médico? ¿Cómo se da eso? Bueno, fíjate, desde pequeñito no tenía las intenciones, por ejemplo, de agarrar hasta los pajaritos, los animalitos, agarrarlos y hacerle como algo para que se mejoraran y se sanaran y todas las cosas. Tú sabes que uno criarse en un campo tenía que estar todo el tiempo bregando con un pollito, con un puerquito, con un becerrito. Y ahí cuando habían algo así, digo, bueno, qué bueno sería yo poder curar a la gente. Y entonces me recuerdo que había un amigo mío que me decía, un amigo de esos amigos, entre comillas, que me decía, y cuando yo dije que iba a estudiar medicina, todo lo que te quieras hacer rico, y digo, no, espérate, yo lo que quiero es hacer una medicina diferente. Yo quiero ejercer la medicina para que los ricos me paguen para yo atender a los pobres. Eso era mi ideología desde un principio. Entonces, por eso, en mi familia realmente yo fui el primero que me dediqué a estudiar medicina. Después tengo sobrinos, tengo primos que estudiaron medicina. Y su hijo también. No, y mi hijo también. Tengo un hijo que se hizo cirujano. Y es cirujano, y él es endoscopista y hace de todas las cosas. Hace trasplantes renales y está muy bien, y trabaja mucho y lo quiere mucho. Así que ese se me pasó. ¿Y por qué se decide además ya vemos que el servicio, la vocación es real porque quería ayudar, y eso lo vemos en el transcurso de su proyecto de vida, pero ¿cómo decide que sea cirugía? ¿Cómo decide, me voy por esta rama de la medicina? Mira, ahí quizás voy a tocar algunas fibras sensibles de todos los médicos en ese aspecto, pero en el transcurso de lo que era que nosotros comenzábamos a hacer la pasantía, o antes de la pasantía que se hacía el internado rotatorio, ahí yo tuve la oportunidad de ver muchas cosas y participar en muchas actividades con cirujanos y con ginecobstetras y con la medicina interna sobre esa situación. Entonces, ¿qué resulta? La medicina interna, yo entendí que es buena, es maravillosa, es parte de lo que es el ejercicio de la medicina, muy importante para tú resolver, pero lo que tú resuelves más rápido y donde tú ves los resultados más rápido es en la cirugía. Sí, sí. Eso es la realidad. Es mecánico. Yo vi, eso es mecánico, sí, exactamente. Entonces, allí porque para ser cirujano tú tienes que saber y conocer lo que es la medicina interna, más que cualquiera. Tú tienes que conocer la medicina interna de verdad, porque tú ves a una gente por dentro. La fisiología y la fisiopatología completa. Entonces, ante esa situación, yo decidí estudiar cirugía, porque, por ejemplo, yo te pongo como ejemplo muy sencillo. Tú llegas a un paciente con un dolor, porque tiene un dolor apendicular, vamos a decir, tiene un apéndice con problemas. Entonces, tú por más medicina que tú le des, tú no lo puedes curar. Pero si tú le haces así, lo abre y le saca el apéndice, ese paciente al segundo o tercer día está en su casa sin problema. Entonces, yo lo vi desde ese punto de vista. Y el éxito para mí de la medicina es eso, aunque decimos al revés. Ese es el fracaso de la medicina, es la cirugía.
Es decir, que cuando los médicos normales y corrientes no pueden resolver un problema, entonces tienen que llamar al cirujano para que el cirujano pueda resolverlo. Exacto. Desde un punto de vista ya técnico y mecánico en ese aspecto, como tú dices, que tiene que operar a una gente. Y eso llega demasiado lejos, porque yo te pongo, por ejemplo, un apéndice, pero hay muchas más cosas, sí, imagínate tú. Y lo único que yo lamenté, y siempre he lamentado, que yo nací muy temprano. Yo debía haber nacido un poquito más tarde para haber participado en más cosas de cirugía, porque yo siempre me entusiasmo cuando oigo una cirugía de corazón abierto, por ejemplo, y ya no la hacen de corazón abierto tan frecuente. Ya te hacen un cateterismo y por un catéter. Y la robótica. La robótica. Sí. La medicina ha avanzado tanto en ese orden de la cirugía que eso es entusiasmante. Eso me entusiasma y todavía yo lo vivo, lo participo, es decir, lo estudio, lo reviso y gozo muchísimo cuando veo cómo está avanzando la medicina en ese aspecto. Pero ahí en eso vemos, eso, hay que usted lo menciona, y vemos que usted vive porque es por vocación, y vemos que usted todavía se mantiene activo a nivel de lo que es la medicina per se. Es decir, no hemos visto que Sánchez está un referente nada más. Usted todavía sigue activo en lo que es la medicina. No, déjame decirte. Y de forma, perdone maestro, y de forma honorífica. Exacto. Ya. Honorífico. Con mucho gusto. El doctor brinda servicio al GENSA de forma honorífica. Sí. No, y cuando los necesiten en cualquier lugar, ahí está. Entonces yo digo que siempre él no se ha retirado. Es que hay algo que yo nunca le he dicho a nadie. Bueno, lo sabe nada más mi esposa. Resulta que cuando me llaman para cualquier problema, de cualquier sitio, yo no puedo decir que no. Yo tengo que ir. Porque es que si yo me quedo y barajo y esa cosa, no puedo dormir. Sencillamente, de noche yo no puedo dormir. Y de día inmediatamente cojo para allá. Y siempre coge el teléfono. Y siempre voy. No, la situación es, en eso tengo que darle gracias a Dios. Mi salud siempre ha sido muy buena. Es decir, y no duermo demasiado. Es decir, duermo normal, pero no es que me coge un sueño tan fuerte, así que tenga que dormirme. Entonces la situación es que la experiencia realmente no se improvisa. Es decir, tú sabes que cuando nosotros llegamos aquí a Higüey no había prácticamente cirujanos. Ya estaba, Montolío estaba en su último ya. ¿Montolío era cirujano per se? Montolío fue un cirujano empírico. De aquí de Higüey. Es decir, Montolío era de San Juan de la Maguana y llegó aquí y aquí comenzó a operar gente y a resolver. No fue aquí, porque él participó. Me contó que participó con Mocoso Puello, con Darío Contreras, con esos grandes médicos que nosotros tuvimos. Y él tuvo la oportunidad de aprovecharlos. Él aprendió mucho. Exacto, no llevó el título, pero se llevó el conocimiento y operaba. No, yo tengo historias como Montolío que son terribles. Le hago alguna. Una vez, óyeme, una vez haciendo yo pasantía aquí en Higüey, aquí en el Hospital Viejo, llegaron como 4 o 5 apuñaleados que le habían dado heridas de arma blanca en un sitio que se llamaba Verón, se llama Verón todavía, pero en esa época era la curva de Verón, que había un cabaret ahí famoso, y ahí se juntaban todos los tigres del país entero, porque ahí venían a esconderse. Y entonces, en una oportunidad llegan como 4 apuñaleados al hospital. Y yo estoy junto con Montolío. Yo le dije a él que yo iba a pegar de él hasta que me enseñara, porque cuando él se desaparecía no había quien operara y yo tenía que operar algo o resolver algo. Entonces digo, bueno, vamos a operarlo. En esa época, eso es famoso también, porque en esa época no teníamos anestesiólogos. ¿Y cómo se anestesiaban entonces? Montolío lo anestesiaba. Sí, él era autodólogo. Sí. Él pichaba y bateaba. Pichaba y bateaba. Óyeme, en esa oportunidad, cuando llegan esas 4 gente, digo, bueno, doctor, ya vamos a operar, yo lo voy a ayudar. Y digo, no, usted va a operar de este lado y yo otro de otro lado. Digo, ¿cómo? Yo, ¿y quién le va a dar anestesia? O yo. Entonces, él me preparo con una enfermera para operar a mi paciente,
Santo, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a Santo, Gervasio, apellido de Gervasio. Santo era un técnico de rayo X que ponía yeso y hacía toda la cosa. Ese era el que manejaba el paciente, tomándole la presión y vigilándolo en lo que yo lo estaba operando o él estaba operando uno del otro lado. Y entonces, cuando necesitaba un poquito más anestesia, él le voceaba de allá del otro quirófano. Ponle 2 cc más. ¿Qué usaban? ¿Ketamina? Ketamina. Ketamina En esa época. El asunto es que cuando yo abro mi hombre, que encuentro una herida en el hígado, y le digo desde allá, porque eran 2 quirófanos que estaba uno al frente del otro, le digo, Montolío, este señor tiene una herida en el hígado. Me recuerdo, como ahora me recuerdo que me hizo, cósalo, doctor, cósalo. En mi vida había yo cosido un hígado, imagínate tú. Nada, ni modo, lo cosí. Y se salvó. Después, el que él estaba operando también se salvó. Después él operó otro, ese lo operamos juntos, ese se salvó. Y hubo uno que ese no pudimos operarlo. Cuando salimos, se había muerto. Así, una historia que uno la cuenta con nostalgia, pero en esa época las cosas eran así. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Claro, había que tirar para adelante. ¿Y cuál es su alma máster? Su universidad. La primera universidad suya. La UAS. La UAS. Yo soy de la UAS. Usted, pero como dicen en aquel entonces, tira piedra de la UAS. Yo soy de los tirapiedras de la UAS. En esa época nosotros tuvimos muchas experiencias, porque nosotros llegamos a la UAS en el 1969. Ya. Ahí estaba la lucha por el medio millón. Ya era Balaguer el presidente de la República en esa oportunidad. Y ahí nosotros voceamos muchas cosas en contra de Balaguer. ¿En contra de Balaguer usted? Balaguer, muñequito de papel. Oye, nosotros voceamos cantidad en esa época. Pero él no se dio cuenta de eso, que era usted, ¿verdad? Después en la política usted apoyó a... No, claro, esa es otra historia de mi vida, porque la situación es, en esa época yo era un revolucionario, sí, pero cabeza caliente en esa época, todos éramos así en esa época, es decir, nosotros éramos tirapiedras, peleadores, me llevaron preso en la guagua, en la perrera, una guagua, sí, que llevaba la policía, en la guagua era a Pedra Limpia, nos cercaban a cada rato, nos tiraban bombas en cantidades industriales. Tenemos muchísima historia en ese aspecto que yo la viví y la participé en esa época. En esa época me recuerdo que mataron a un estudiante brillante que se llamaba Amin Abel Hasbón. Ese jovencito fue tan famoso en su época que la facultad de ingeniería de la UAS lleva su nombre, sí, en esa época. Entonces, eso son historias que uno se recuerda, la vivió, la participó. Es más, nosotros hace como un mes y pico más o menos, celebramos los 45 años de graduado. El grupo que nos graduamos en esa época, y antes de ayer salió en el periódico Hoy un escrito de ese grupo que nos hicimos una reunión en Guanuma. Guanuma, que era por allá, por Monteplata, por ahí un sitio. Ahí nos reunimos todos, habíamos como 40 o 50, quizás más, como 70 gente entre su esposo y la familia. Y gozamos muchísimo ahí en ese grupito, pero eso de la UAS. Entonces, la UAS es mi universidad preferida, ahí fue que yo hice mi carrera de medicina. Después que terminé la carrera de medicina, vine a hacer pasantía aquí a Higüey y duré un año. Al año me fui de nuevo para el hospital. ¿Pasantía en el hospital aquí o en un campo de Higüey? No, en el hospital. En el hospital. En esa época la hacíamos en el hospital. Es decir, yo hacía en el hospital. Y ahí fue que comencé yo a operar a la primera gente. Déjame decirte, yo comencé operando gente ahí. Porque esa historia que yo te digo con Montolío, porque cuando yo vine a hacer la pasantía le dije a Montolío, mire, usted se desaparece. Y cuando usted se desaparece, no hay quien ni haga una cesárea. Entonces yo tengo que aprender a hacer una cesárea por lo menos. Para cuando yo esté de servicio por lo menos, poder hacerlo, y si puedo ayudar a mi moda. Y ahí comencé yo a hacer cesárea. Yo hacía cesáreas, operaba hernia, cirugía menores en cantidad. Y cuando llegué a la residencia de cirugía, que fue en el Eduardo Aybar, con mi profesor Rubén Andújar, Guerrero Mar, un grupo de cirujanos, Iván Joa, que todavía me recuerdo de ellos con mucho cariño y mucho aprecio, porque esos eran unos verdaderos profesores. Y esos señores fueron los que me enseñaron realmente a operar
y a estudiar. A mejorar lo que usted aprendió. A mejorar, a conocer la teoría de lo que es la cirugía, porque la práctica ya yo tenía bastante. En eso tengo demasiada historia porque es muy largo el camino. En esa oportunidad también participó en esa época, en esa enseñanza nuestra, el doctor Ludovino Sánchez, que todavía está vivo. Ese señor era el jefe de cirugía del Hospital Moscoso Puello. Y en ese hospital tuvimos una historia terrible también, porque en una oportunidad un profesor de eso que nosotros teníamos, yo lo llamo porque tengo un paciente con un problema de una hernia, siendo residente de primero o segundo año, y me dice: Sánchez, ve operándolo, que yo voy ahora. Bueno, comienzo a operar a mi paciente. Cuando lo opero, tiene una hernia estrangulada ya y con el intestino ya necrosado. Y lo que hizo fue que lo agarré, le hice una anastomosis y arreglé mi asunto y salí. Al otro día, cuando llega Ludovino, dice: ¿quién operó a este paciente? Y yo digo: yo, doctor. Y dice: ¿qué residente de ella? Yo soy de primer año, voy a entrar segundo ahora. Y dice: ¿y cómo te operó ese paciente? Bueno, yo lo operé, le hice así, 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 así. Le expliqué lo que le había hecho. Y dice: ¿quién le enseñó a usted a hacer eso? Bueno, yo lo había hecho, pero aquí no. Y dice: bueno, pues el paciente no se puede ir hasta que no esté funcionando perfectamente. ¿Quién lo dejó operar? Ah, el doctor fulano de tal, no me recuerdo. Creo que Pantaleón era su apellido. El asunto fue que operé a mi paciente y lo dejó en observación por 3 días. ¿Y todo? Un paciente operado de una hernia, al otro día tú lo puedes despachar. Dice: no, ese tiene que quedarse aquí hasta que a ver cómo evoluciona. El paciente evolucionó perfectamente bien y se fue. De ahí para adelante, Sanchito y su historia ahí en Mocoso Puello. Bien, mire, doctor, vamos a ir unos cortos. Así que son los que pagan este programa. Sí. Interesante la conversación con el doctor Sánchez y volvemos en breve instante. Ahí tengo mucha historia. Doctora Berenice García Melo, pediatra, posgrado en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, con diplomado en nutrición pediátrica de la Universidad de Boston, diplomado de habilitación docente de la Universidad Católica de Santo Domingo, brindando sus servicios en el Grupo Médico Higüeyano y la Clínica Dr. Gil. Para la mejor salud de sus infantes, contacte a la doctora Berenice García Melo, pediatra, con los números en el Grupo Médico Higüeyano 809-554-6552 y la Clínica Dr. Gil 829-530-1287. Ponga la salud de sus hijos en manos expertas. Doctora Katiuska Gómez Núñez, ecocardiografista egresada del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana, Cuba, con los servicios de estudios diagnósticos de enfermedades cardiovasculares, consulta de prevención cardiovascular, cardiopatía en la mujer, cardiopatía en el embarazo, monitoreo y tratamiento de la hipertensión arterial, diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas, evaluaciones prequirúrgicas cardiovasculares, brindando sus servicios en el edificio profesional del Grupo Médico Libertad, en la calle Diagonal número 5, sector La Imagen, próximo a la ferretería El Detallista, con el teléfono 809-285-6444. Doctora Katiuska Gómez Núñez, cardióloga ecocardiografista.
Doctor Luis Espinosa, cirujano ortopeda traumatólogo, egresado del Hospital Darío Contreras, con una subespecialidad en cirugía artroscópica. Manejamos todo tipo de dolor lumbar, dolor de espalda, articulaciones, dolor en las rodillas y manejo de osteoporosis. Doctor Luis Espinosa, cirujano ortopeda traumatólogo, brindando sus servicios en la Clínica Doctor Sedano, segundo nivel. Teléfono 809-787-7817. Estamos aquí al aire en su programa que lo quedó, y si nos sintonizó ahora, estamos hablando con una eminencia de la medicina, el doctor Ricardo Sánchez, cirujano general. Y ahora, doctor, queremos hablar del ámbito que lo conocemos en el área política. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo usted se inserta en la política? A pesar de que ya nos dijo que en su época de estudiante universitario fue un revolucionario, tuvo ahí a carta acabar en ese tipo, pero ¿cómo entra de lleno a la política dominicana? Bueno, ese es otro cuento, y es una historia larga también. Óyeme, cuando yo terminé mi residencia de cirugía, me tocó porque mi esposa es de La Romana y había un puesto en Romana que no había cirujano prácticamente, y aquí en Higüey había un cirujano que quería venir para acá, que era el doctor Víctor Adolfo Castillo, Rolfo. Y entonces yo le dije, bueno, como mi esposa es de La Romana, yo me voy a quedar en La Romana, y tú cuando el año que viene termine te vas para Higüey. Lo coordinamos de esa manera en el AIBAR, esa es la escuela de cirugía donde nosotros teníamos por norma que teníamos que hacernos dueños prácticamente del país entero, para que hiciéramos una medicina adecuada a todos los niveles. Por eso hay muchos de los egresados del módulo en que estamos en diferentes sitios del país. Pero resulta que cuando yo llego a Romana, 2 años después, ganó las elecciones el doctor Joaquín Balaguer, de nuevo. Y aquí en Higüey resulta que no había cirujano. Y la dirección del hospital no había quien operara a una gente. Entonces resulta que yo estando en Higüey, yo estando en Romana y siendo yo de aquí de Higüey, hubieron unos amigos míos famosos que yo los quiero muchísimo. Le agradezco por un lado una y por otro lado no, pero le agradezco definitivamente. Que fue el doctor Peroso y el doctor Rafael Castro. Ellos les recomendaron a Amable Aristi, que era el mayimbe de la política en esa época, que para director del hospital él tenía que buscar un cirujano. Y que ese cirujano estaba en La Romana y que era de aquí de Higüey. Y yo me pasé como un año que yo tenía que venir de Romana a Higüey
a operar en la clínica de Peroso y en la clínica de Rafael Castro, que tenían los dos, tenían una clínica. Entonces yo tenía que venir de allá, de Romana, a operar aquí. Entonces ellos le metieron a Amable entre la cabeza que tenía que buscarme a mí. Óyeme, comenzaron entre todos, entre los tres, entre Peroso, Rafael Castro y Amable, que me lo presentaron por teléfono, que ellos me necesitaban aquí en Higüey. Y que yo era de Higüey, que Higüey necesitaba un cirujano y que yo tenía que venir para acá. Para mí era un conflicto porque mi esposa es de La Romana y ella estaba muy bien allá, tranquilo. Yo era el jefe de servicio de cirugía del Hospital de La Romana. Había sido director del Hospital de La Romana en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que tuvo una mala experiencia porque en esa oportunidad no había de nada en los hospitales. Eso era una situación muy difícil. Pero cuando Amable gana, comenzó y me conquistaron entre todos y me hicieron venir para Higüey. Me hicieron venir porque Amable, cuando iba de aquí para allá, para la capital, para el Congreso, se paraba en mi casa y decía, Sánchez, te estamos esperando en Higüey. Cuando venía de allá para acá, me decía, Sánchez, la gente de Higüey necesita un cirujano. Y Rafael Castro por un lado y Peroso por el otro lado. Óyeme, al final de la jornada tuve que convencer a mi esposa que yo tenía que venir para Higüey. Y me dice ella, bueno, yo te voy a apoyar, yo voy contigo donde tú quieras, pues yo me casé contigo, no hay problema, le agradezco eso. Y definitivamente vine para acá como director del hospital de aquí de Higüey, pero con el compromiso de que tenía que operar todo lo que apareciera. Ahí yo operaba todo lo que aparecía. Es decir, ahí no había, yo tenía que ser, yo era ginecotetra, yo era ortopeda, yo era urólogo, yo era cirujano general. Bueno, cirujano general en sentido general, eso era lo que yo hacía, operaba de todo. ¿Hizo alguna cirugía cardiológica? ¿En trauma cardíaco? No, aquí no me tocó, porque gracias a Dios que no se me presentaron esos casos. Pero aunque sí, yo operé a una gente aquí del corazón. Tuve que buscar un separador de finocheto en la clínica de Montaje Ureña y le abrimos el pecho a uno y le di una cosidita a uno. Pero definitivamente duré desde el 86 al 90 en esa situación, operando y resolviendo. Le había dicho, Amable precisamente, le dije, Amable, lo único que quiero es que no me metas a político, que no me gusta la política. Yo vivo muy bien mi medicina, yo la disfruto, yo la gozo. No quiero que me meta a política. Pero también te voy a decir otra cosa. En el hospital, si yo voy a ser el director lo voy a hacer yo, no va a ser tú. Así mismo a la franca, yo se lo planteé de esta manera. Y él lo admitió, dijo, no hay problema. No hay problema, hubieron conflictos y cosas, y siempre, cuando tenían conflicto conmigo, ahí mismito tenían problemas con todo el mundo, porque yo no aceptaba ninguna injerencia de Amable en ese aspecto. Entonces la situación es que cuando vienen las elecciones en el 90 ya, ahí se le presenta un conflicto a Amable, que él quiere ser candidato ya a senador. Él era diputado y quería ser senador. Entonces andaba buscando un compañero de boleta que le sumara. Y había buscado mucho por todos lados, hasta que unos amigos de él y amigos míos le recomendaron que él tenía que ser yo. Otro lío. Pero en ese caso, Amable no fue el que me planteó eso, porque yo le había dicho que no me metiera político. Pero me mandó un grupito de los amigos para de él. que lo convencieran. Exacto, para que me convencieran. A eso fueron a mi casa, fueron al campo, me dieron por todos lados hasta que lo último, Amable se involucró también. Y fue a mi casa y me dijo que quería que yo fuera el candidato, que lo acompañara. Y yo le había dicho que yo no estaba en eso, que yo no era político. Entonces llamaron a una familia de la esposa mía que sí son políticos. El hermano, el primo, esos son PRDistas y PRMistas desde siempre, la vida entera. Y él le pidió el teléfono a Abraham, mi esposa le dio su teléfono y se comunicó con César Cedeño, que era en esa época, y Darío y Miguel, que es mi cuñado, que son de ese partido. Entonces Amable le habló con ellos y le dijo, mira, yo estoy ofreciendo a Ricardo Sánchez un puesto
que era un puesto prácticamente nombrado, porque en esa época eran 2 diputados que había, el primer diputado y el segundo diputado. El primer diputado era como un nombramiento porque nosotros éramos reformistas. Esta provincia, la vida entera fue reformista y después era mablista. Sencillamente. Y automáticamente arrastraba el senador. El senador arrastraba el primer diputado y a veces arrastraba hasta los 2 diputados, que a veces la oposición no sacaba diputados en ese aspecto, que éramos 2 diputados en esa época. Y cuando él le planteó eso a César, a esa familia, me dice, pero Ricardo, por Dios, a ti te están nombrando diputado. Aquí la mitad de los políticos, la mayoría, el 80% de los políticos quieren ser diputados y a ti te lo están ofreciendo en bandeja de plata y tú no quieres. Yo, qué barbaridad, me van a meter en una vaina que yo no quiero. Definitivamente, cuando la muerte te exige que te tiren por una ventana, ruégale a Dios que la ventana sea chiquita. Definitivamente, ahí fue la primera vez. Ahí ¿Y esa experiencia, me pusieron como diputado en el 90. ¿Y esa experiencia como diputado, cómo le fue? Bueno, al principio yo la pasé bien. Yo no tuve ningún problema porque la calidad mía como servidor público era normal en el mundo de la medicina nada más y no en el mundo de la política. En el mundo de la política el servidor público era amable y yo era un servidor social por otro lado. Exacto. Y entonces hacíamos un mantú maravilloso, amable por un lado buscando gente para yo operar y yo operando gente de los que me buscaban y los que aparecían por todos lados. Y hacíamos de todo, operamos muchísimo. Ese fue el primer año, el primer periodo que fue en el 90. Ahí ganamos las elecciones. Amable ganó la primera vez que ganó la senaduría. En el 94 volvimos de nuevo, volvimos y ganamos la diputación de nuevo. Y Amable volvió a ganar la senaduría. En el 94 fue que se presentó el problema aquel de que hubo un rebú grande porque sacamos a los PRDistas del listado para que no pudieran votar. Eso fue una realidad que pasó en esa época. Y hubo conflicto y por eso en ese año le quitaron 2 años a Balaguer. Y hubo un acuerdo que fueran las elecciones congresionales y municipales por un lado y presidenciales y las municipales por otro lado. Y ahí hubo elecciones en el 96. Ahí fue que entonces ganó Leonel Fernández la primera vez. Y en el 98 volvimos de nuevo a la carga como diputado y como senador. Amable senador y yo diputado. Amable ganó la senaduría y yo gané la diputación. Ahí en el 99 Amable se va para la Liga Municipal Dominicana, y entonces a mí me recomienda como senador. Ahí fui senador del 99 hasta el 2002. Desde el 2002 al 2006, ahí no fui nada, porque habíamos hecho un acuerdo que cuando él ganara la senaduría de nuevo, iba a poner de nuevo senador, pero se le presentó un lío en la familia, tuvo que poner a otro, lo puso y no hay problema. Y yo no peleé con Amable nunca, porque para mí ese era un amigo, como si fuera una familia muy cercana a mí. Usted utilizó la política como un servicio social. Exactamente. Esa fue la realidad mía. El trabajo médico, social que usted hacía, también lo hizo en la vía política. En el orden de la vía política. Entonces, en el 96 volví a la carga de nuevo como candidato a diputado. Ahí gané, 2006, 2010. Ahí fue diputado de nuevo. En el 2010 de nuevo participé y fui como candidato a diputado de nuevo. Ahí fueron 6 años, del 96, del 2010 al 2016. Y ahí en el 2016 me le escapé a Amable de nuevo. Ahí me le escapé porque ahí se me enfermó mi esposa. Entonces en el 14 tuvo un problema de salud grandísimo que ya todo el mundo lo sabe. Entonces ahí le dije a Amable en el 16, no, yo no puedo, definitivamente no puedo, tengo que atender a mi esposa. Y me le zafé. Ahí no pude ser candidato de nuevo. Ya había un compromiso en esa época porque íbamos fáciles en esa oportunidad, porque se había hecho un compromiso que apoyamos la reelección y apoyamos todas las cosas que se hicieron en esa época para apoyar a Danielo en esa oportunidad. Pero yo le dije a Amable que yo no podía y me retiré. Ahí ya,
he seguido en el mundo de la política porque no me he podido zafar completamente. ¿Y actualmente tiene aspiración? No, ahora no tengo ninguna aspiración. Ahora lo que estoy haciendo es apoyando a Karina, que es un compromiso que tengo desde su papá. Entonces ya es un compromiso para mí muy sagrado, que yo la quiero muchísimo, la quiero a ella como si fuera una hija mía realmente. Y creo que ella tiene un compromiso muy fuerte también con el pueblo, con su papá y con nosotros, conmigo también en ese aspecto, porque tenemos que hacer una labor extraordinaria, tenemos que hacernos sentir y tenemos que poner en alto el nombre de un señor que se dedicó con una vocación de servicio extraordinaria al pueblo altagraciano. Perfecto. Bien. Mira, Aparte hay otro, porque ahora está Onabel. Sí, Onabel va como candidato a senador y yo creo que en honor a su padre también vamos a tener la oportunidad de tenerlo como senador. Eso es lo que yo estoy esperando, eso es lo que yo creo, por eso vamos a trabajar. Y nada, yo no tengo otra alternativa más que seguir trabajando, ya yo no necesito más nada, seguir trabajando, seguir orientando, seguir haciendo, poniendo un granito de arena donde haga falta, porque las aspiraciones mías yo creo que por ahora están tranquilitas. Mis aspiraciones nada más es que mi mujer mía se acabe de sanar y se acabe de curar y que cumpla muchos años y que Dios le dé muchas oportunidades de vida y que se sane completamente y que pase un día de la madre feliz hoy, mañana, así, y que los hijos, porque también ahí hay otro ingrediente, porque los hijos míos tienen que tener una trayectoria más o menos para que las cosas mejoren a nivel del país, porque de eso no hemos hablado y ustedes no me han preguntado, pero yo realmente sufro mucho lo que está pasando en el país. Ustedes saben que el tiempo en la televisión es contado y nos están haciendo señas ya de que ya terminamos. Que tenemos que terminar, pero esta no va a ser la última entrevista que le vamos a hacer a usted. Sí, porque es interesante la historia y todo lo demás. Y se nos va a quedar la parte médica. Sí. Pero es interesante saber un poco más de usted, doctor. Sabemos lo afable, lo cercano que es usted con nosotros. Y desearle mucha salud para que siga ejerciendo lo que hace como por vocación. Por eso está todavía en la palestra médica, porque lo hace por vocación, igual como en su faceta de político, aunque está retirado, pero la ve apoyando a una causa que usted así entiende que debe de apoyar. Y le agradecemos, como usted no se imagina, que nos haya estado aquí con nosotros. Así que mucha salud para usted y gracias por estar en su programa. Así que despídase de su público. Y antes de próxima invitación, hablemos de dolor abdominal. Pero, precisamente de eso era que íbamos a hablar en el día, pero ya ustedes variaron el asunto, pero de todas maneras lo hemos pasado muy bien. Perfecto. Yo lo he pasado muy bien también y le agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de participarle al pueblo, porque realmente tú sabes que hay mucha gente joven que no conoce esa historia. Sí. Y hay otras historias también que en la próxima vamos a hablar, porque hay una cosa que yo quiero hablar en la próxima, que son de los toros y los toreros de la Virgen. Ay, sí. Ese es un tema que a mí me gustaría que lo topáramos, porque yo creo que tenemos que rescatar todas esas todas esas esa cultura, esos folclores, esas tradiciones que nosotros tenemos, que eran tan características nuestras, lo que fue el cuadro de la Virgen, lo que es la cruz del perdón, lo que son los toros de la Virgen, y muchísimas anécdotas, historias. Qué bueno que le demos la oportunidad a la gente joven de comenzar a pensar en otra cosa, no solamente en el YouTube y el celular y las cosas, que hay muchísimas cosas que son tan bonitas como bien. Gracias, muchísimas gracias a todos.